Bueno, muy buenos días, con la Avenida del Docente. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el control de calidad en obra para el curso de calidad en la construcción a cargo del docente, el ingeniero Freddy Alfredo Matamoros Boyani. Mi nombre es Venancio Yeltsin Condelabio, natural de Ayacucho, pero estudio en la filial Lima. Y bueno, con esos datos vamos a empezar la exposición del día de hoy. Bien, control de calidad de obra. A menudo en las reuniones o conferencias, en los textos o en las normas, mencionan muchas veces el término control de calidad, a veces de manera indiscriminada, ¿no? Los que mencionan el término lo asocian, no sé, con la calidad de obra o con la actividad constructiva o cómo se da el proceso, ¿no? En lo que es la ejecución de obra. Entonces, hay que tener en cuenta que calidad y control de la calidad, aunque tengan letras casi comunes, no representan lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, existen miles de definiciones para cualquier concepto, incluyendo el de calidad. Cuando se habla de calidad, nosotros podemos definir a la calidad como la resultante de una combinación de características de ingeniería y fabricación, determinante del grado de satisfacción que el producto proporciona al consumidor durante su uso. Según la norma ISO, ¿no? La calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Estas definiciones nos llevan a pensar en términos como confiable, servicial, durable, términos en realidad que son características individuales de la calidad del producto, ¿no? Es decir, si un producto es de una buena calidad, yo como consumidor voy a sentirme completamente satisfecho. Al establecer lo que entendemos por calidad, se exige un equilibrio de características, ¿no? Por ejemplo, nosotros como consumidores podemos exigir que un producto tenga una característica especial, ¿no? Una característica física, una característica química, o tal vez una dimensión, o tal vez algo con una temperatura, ¿no? O algo que llegue a una determinada presión, ¿no? O otro cualquier requerimiento que se establezca para la naturaleza de algún producto o algún servicio. Cuando hablamos de control, ¿no? En la terminología industrial, control es el acto de limitar responsabilidades y autoridades con el fin de liberar la gerencia, ¿no? Con los detalles innecesarios, conservando los medios para asegurar de que los resultados sean satisfactorios. Pasos para el control de calidad. Primero podemos establecer los estándares para los costos de calidad, para el correcto funcionamiento y para la confiabilidad del producto. Podemos hacer la estimación de conformidad, ¿no? Comparando la concordancia entre el producto manufacturado y los estándares, ¿no? Con las normativas que exigen el mercado. Ejercer una acción cuando sea necesario y aplicar la corrección necesaria cuando se rebasen los estándares. Claro, por ejemplo, si tal vez no cumple con las normativas o con los estándares de calidad que la norma exige, prácticamente hay que aplicar una corrección necesaria, ¿no? Hay que hacer una retroalimentación de todo lo que se va a hacer, ¿no? Y para ello podemos hacer tal vez unos planes de mejoramiento, ¿no? Junto con los planes de retroalimentación. Desarrollar un esfuerzo continuado para mejorar los estándares de los costos, del comportamiento y de confiabilidad del producto. Eso nos hace referencia a una mejora continua, ¿no? Si bien nuestro producto ya está correctamente o es ya estable nuestro producto, cumple con las normas, con los estándares de calidad, es confiable prácticamente al 100% y agrada al público, al consumidor, nosotros debemos buscar una mejora continua. ¿Por qué? Porque el tiempo cambia, las normas cambian, el servicio se hace, perdón, los consumos se hacen más exigentes, entonces de acuerdo a eso nosotros debemos ir mejorando, ¿no? Una mejora continua y para dar también, ¿no? una mejor confiabilidad de nuestro producto, el que estamos ofreciendo. La exigencia de un control de calidad debería implantarse como norma general para evitar no solo la insatisfacción del usuario, sino riesgos y pérdidas debido al poco o inexistente control de calidad en las obras de construcción. Eso es muy cierto porque
A veces cuando un material o un producto no está bien hecho, prácticamente uno como consumidor se siente defraudado, se siente insatisfecho porque no logró copar todas mis expectativas, ¿no? Fuera de eso, si es un material de construcción o algo que pueda poner en riesgo la vida de una persona o pueda poner en peligro en alguna situación, ¿no? Se deben de evitar esas cosas porque si no vamos a tener pérdidas enormes, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos un control de calidad en los materiales o netamente en la obra que se está ejecutando. Aspectos de control. El control de calidad de una obra se debe contemplar tres aspectos muy importantes, ¿no? El control de calidad del proyecto, que tiene que ver con el planteamiento, con los planos, los cálculos. Prácticamente estaríamos hablando de un expediente técnico. Como número 2 tenemos el control de calidad de los materiales, que ya eso lo vemos en la ejecución de obra, ¿no? Y 3 netamente tiene que ver con el control de calidad de la ejecución del proyecto. Nos dicen que acá el arquitecto o el ingeniero tiene que ser el primer interesado en exigir el control de calidad de la edificación. ¿Para qué? Para que así evitemos sorpresas desagradables que a veces se convierten, bueno, siempre, ¿no? Siempre se convierten en excesos de costo o tal vez una pérdida de tiempo que conlleva ampliaciones de plazo y prácticamente influye bastante en el aspecto económico, ¿no? En una obra. Bueno, con el fin de realizar un correcto planteamiento de control de calidad en una obra, el ingeniero o el arquitecto debe proponer un programa de seguimiento de calidad de acuerdo a cada tipo de obra. Control de calidad del proyecto. Está basado en el control por parte del personal propio o ajeno que sea especializado en ese tipo de controles, donde se deben analizar variantes como el contenido de la información, por ejemplo los planos, los detalles, las memorias descriptivas, las especificaciones técnicas. Los libros de construcción deben estar bien completos, bien redactados. Se tiene que hacer un seguimiento a lo que es el cronograma de obra. ¿Para qué? Para que se dé su cumplimiento adecuado, ¿no? Y también se debe hacer un cumplimiento de la normatividad vigente, ¿no? Podemos también hacer en este tema podemos tocar también la obtención de los permisos, las licencias necesarias. Por ejemplo, hay obras donde que se requiere voladuras, ¿no? Hay que pedir permisos a la SUCAMEC. No yéndonos tan lejos, simplemente para una obra de una edificación hay que sacar la licencia de construcción, hay que presentar los formularios únicos de edificación de acuerdo a los formatos que te exige la norma, ¿no? Entonces, toda la documentación, los permisos, las licencias tienen que estar en orden para poder ejecutar nuestro proyecto. Y junto a ello hay que tener un buen expediente técnico, ¿no? Unos planos a detalle, unas especificaciones bien dados, los metrados bien elaborados, al igual que los presupuestos, para evitar desazones en la ejecución de obra. Nos dicen que buena parte de los errores en la ejecución de obras generalmente se da por la mala elaboración del expediente técnico, ¿no? A veces no existen detalles constructivos, no se indican bien, prácticamente no hay unos pasos, ¿no? que detallen exactamente cómo se debe hacer una determinada acción en obra. Por ejemplo, en la ejecución de columnetas en edificaciones, o tal vez no te detallan los empalmes, o instalaciones sanitarias, no te especifica dónde tienen que ir las montantes de agua, desagüe, y así, ¿no? Y otras veces, muchas veces no se especifican los materiales que se deben usar, o no se especifican claramente qué tipo de material se debe usar, en este caso el tipo de cemento o el tipo de ladrillo en lo que es albañilería, y generalmente causa malos entendidos y llega prácticamente a una mala ejecución de la obra, ¿no? Y otro ya también es que pues no usamos materiales de última generación, ¿no? Por ejemplo, prácticamente nosotros estamos a la vanguardia de la tecnología y hoy en día hay pues nuevas cosas, por ejemplo las viguetas prefabricadas o las vigas pretensadas, posttensadas. Entonces tratamos de ceñirnos a lo tradicional y no copamos esa expectativa de la nueva generación, ¿no? de los nuevos implementos en lo que es la construcción. Control de calidad de los materiales. El control de los materiales en la obra, es muy importante realizar los controles de producción y de recepción de materiales.
Podemos aquí distinguir dos tipos de materiales, uno los tradicionales y otro los no tradicionales, o también llamados los nuevos materiales, ¿no? Pasemos a ver qué son los materiales tradicionales. Los materiales tradicionales son aquellos que, por venirse utilizando desde tiempos muy antiguos, aparecen regulados por una norma o especificación, ¿no? Tales son como la madera, el hierro, el acero, el concreto, el ladrillo, el vidrio, etc. Entonces, estos materiales, como son de uso común, prácticamente ya están regulados por una norma, ¿no? Entonces su uso se hace más seguro. Ahora, a comparación de ellos, los materiales no tradicionales, pues son materiales nuevos que recién están apareciendo en el mercado y que no tienen todavía una normativa específica que los regule. Entonces, una de las incógnitas asociadas a este nuevo material o a los nuevos materiales es su comportamiento a largo plazo, ¿no? O sea, su durabilidad. En este claro ejemplo podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, cuando salieron acá en el Perú los aisladores sísmicos o los disipadores sísmicos, que lo están utilizando por primera vez desde el año pasado en Arequipa, en un centro de salud. Entonces, esos disipadores sísmicos vienen desde México, desde el año 2007, 2008. Entonces, como era un material nuevo, recién han estado haciéndole sus estudios, sus análisis, sus normas, y recién el año pasado salió su norma, ¿no? La E031 de disipadores sísmicos. Aquí tenemos unos ejemplos de los materiales nuevos, ¿no? El concreto translúcido, por ejemplo, los silistones, los compactos de cuarzo, o los morteros de cemento con caucho reciclado, o el concreto reciclado mismo. A eso lo podemos sumar también lo que es el asfalto reciclado, los impermeabilizantes con llantas también reciclados, los T-blocks. Calidad de un material. La calidad de un material viene definida por una serie de características que están establecidas en las especificaciones del producto, las cuales tienen que ser objeto de control durante su fabricación. De estas características, unas son medibles y por consiguiente representables en una escala numérica que comúnmente se le llaman variables. Otras, por el contrario, son de carácter cualitativo, o sea que no pueden ser medidos cuantitativamente, no se le puede dar valores. Entonces a estos se les llaman atributos. Por ejemplo, una longitud, una resistencia, es una variable, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente tú puedes medir la longitud, puedes medir la resistencia de un material, la resistencia a compresión, y prácticamente vas a tener números, ¿no? Vas a tener números, es cuantificable. Pero sin embargo, cuando tú ves nudos en una madera o tiene manchas, o una loseta de cerámica está fisurada, prácticamente eso ya no se puede medir, ¿no? No se puede medir. Entonces, como no se puede medir, no es cuantificable, entonces prácticamente es un atributo. Los controles de calidad que se dan en el proceso de la fabricación y en el lugar de construcción pueden ser ensayos destructivos y también ensayos no destructivos. Cuando hablamos de ensayos destructivos nos referimos a las pruebas en los materiales que se caracterizan porque deforman el material, o sea, destruyen el material en pocas palabras, ¿no? Para ello se usan pues probetas, ¿no? Construidas con el mismo material que se desea ensayar y que prácticamente eso solo sirve para una sola aplicación. Ensayos de tracción. Este ensayo es uno de los ensayos destructivos, ¿no? Que consiste en someter una probeta normalizada a un esfuerzo axial, ¿no? En el cual esa probeta se agarra con unas prensas y se estira, ¿no? Se estira lentamente, ¿no? Hasta que llegue a un límite, ¿no? Hasta un límite de estiramiento, ¿no? Cuando se rompe el material, ¿no? Es ahí donde que se da el ensayo de tracción. Los ensayos de comprensión. Este es un ensayo técnico para determinar la resistencia de un material y su deformación ante un esfuerzo de compresión. Acá en la imagen podemos ver cómo las prensas presionan al bloque de concreto, en este caso una probeta de concreto, ¿no? Para poder ver cuánto de esfuerzo de compresión soporta, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos se realiza con concreto, metales, aunque también se puede realizar con cualquier otro tipo de material. Ensayos a flexión. Al igual que los ensayos a comprensión, esta vez este ensayo de flexión se realiza prácticamente a flexión, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en una deformación plástica de una probeta recta de sección plana, circular o poligonal, mediante el pliegue de esta sin inversión de su sentido de flexión, sobre un radio especificado al que se le aplica una presión constante. En este caso podemos ver una vigueta prefabricada,
¿no? Que está sostenida sobre dos apoyos, la cual está aplicada por una carga, ¿no? Entonces podemos ver ahí cuánto va a aguantar, cuántos esfuerzos de flexión va a aguantar esa viga, ¿no? Entonces de acuerdo a eso se hacen los análisis, ¿no? Los ensayos no destructivos. Un ensayo no destructivo son pruebas practicadas a un material que no altera de forma permanente sus propiedades físicas, ni químicas, ni mecánicas, y mucho menos dimensionales, ¿no? En resumen, los ensayos no destructivos implican un daño, ¿no? Obviamente sí puede dañar, pero es un daño imperceptible o nulo, ¿no? En el mejor de los casos. Los métodos de ensayos no destructivos generalmente se aplican por defectología, caracterización, metrología. Por ejemplo, acá tenemos el ensayo de ultrasonido, ¿no? Que se introduce un haz de sonido de alta frecuencia en el material a analizar, ¿no? Se introduce y ahí se aplica prácticamente cómo se comporta, ¿no? Tú introduces ese haz de sonido y tienes que ver que el sonido vuelva, ¿no? Con las mismas características para contemplar que ese material está bueno, ¿no? Para eso se utilizan equipos especiales y estos generalmente se utilizan pues en estructuras metálicas, en soldaduras de gran complejidad. Por ejemplo, en las edificaciones que hoy se están haciendo, las edificaciones modernas, tanto en Europa, en China como en Norteamérica, se están utilizando prácticamente ya columnas, vigas de concreto, ¿no? Perdón, de acero reforzado. Entonces se hace este ensayo de ultrasonido para ver si está correctamente soldado, para evitar que haya fisuras y todo ello, ¿no? La inspección con líquidos permanentes. Se aplica un líquido colorado fluorescente en la superficie de estudio, ¿no? Y este te marca pues, las cangrejeras o la porosidad que pueda tener un determinado material. Recepción de materiales. Los materiales que son utilizados en una obra y que sean fabricados comercialmente deben estar respaldados por certificados del productor, en el que se indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en las especificaciones. En este caso tiene que cumplir con las normas nacionales y obviamente tiene que tener una certificación de calidad ISO, ¿no? Entonces, al recibir los materiales en obra, se tienen que realizar pruebas necesarias en función de su responsabilidad, ¿no? Esencial, no presencial o no esencial ni de difícil reposición. En este caso podemos ver, por ejemplo, cuando te traen agregados, tú tienes que ver, ¿no? Si prácticamente tienes que ver la calidad del material, tienes que ver si cumple con las especificaciones técnicas, ¿no? Si tal vez tú has pedido una piedra chancada de 3/4, si te han traído de media, prácticamente no está cumpliendo con los requisitos que tú le has dado, ¿no? O tal vez, digamos, has pedido piedra de 1 pulgada y te están trayendo pues piedra de media, piedra de 3/4, prácticamente combinado, tampoco especifica la calidad del producto, ¿no? Y esta calidad de producto tiene que venir certificado, ¿no? por un laboratorio de suelos en este caso, ¿no? Control de calidad de la ejecución de obras. En el control de calidad de la ejecución de obra se realiza un conjunto de inspecciones, ¿no? Que se desarrollan por el personal técnico con tal de garantizar la correcta ejecución de obras. Entre los principales controles que se realizan en obras se dan pues en los cimientos, en las estructuras, en las cubiertas y luego en los revestimientos e instalaciones, ¿no? En lo que respecta a cimentaciones y estructuras, pues tenemos que ver todo lo que es el replanteo, las características del terreno, las compactaciones, las armaduras, los plazos de curado del hormigón, inspección de soldaduras, en general el cumplimiento de todas las normas que se apliquen en cada caso, ¿no? Como es el caso de suelos y cimentaciones, la norma de 050 y bueno, así, ¿no? En lo que es cubiertas, tenemos que ver la comprobación según la ejecución de la normativa, las dimensiones, el colocado de elementos, el colocado de anclajes, de solapes, refuerzos sellados o la prueba de estanqueidad. En lo que refiere a revestimientos e instalaciones, pues tenemos que hacer la ejecución y las pruebas de servicio, ¿no? En lo que respecta, por ejemplo, a instalaciones sanitarias, tenemos que ver si cumple con las pendientes adecuadas, si no hay atoros por ahí. En lo que respecta a instalaciones eléctricas, pues tenemos que ver si realmente el cableado que se ha puesto aguanta el voltaje que se requiere, ¿no? O tal vez podemos ponernos en el peor de los casos, nosotros estamos instalando tal vez una máquina que consume demasiada energía y el cable al que lo estamos conectando prácticamente no aguanta, prácticamente se puede achicharrar, puede surgir una serie de imprevistos que nos puede llegar
nos puede llevar a una crisis, ¿no?, en la ejecución de la obra, ¿no? Vamos a tocar ese tema para ver cuál es cuál es la función de un supervisor en una obra, ¿no? Archivo y supervisión de una obra. Cuando se habla de archivo, es un pilar básico, ¿no?, sobre el que se sostiene una buena gestión de calidad de obra. ¿Por qué? Porque tienes registros de entrada, tienes registros de salida, tienes registros de cliente, de la propiedad, de la dirección. Prácticamente es una documentación con el que tú sustentas la ejecución de tu obra, ¿no? Entonces, vayamos a ver la documentación de obra. En la documentación de obra tienes que tener los permisos, los planos del proyecto, los planes de seguridad. Prácticamente tienes que tener acá el expediente técnico. En lo que respecta al control de obra, tienes que tener partes diarios, tienes que tener archivos fotográficos, fichas de inspección, tablas de control, control de materiales en almacén, control de personal, cuánto personal está trabajando, todo ello tienes que hacer en lo que es control de obra, ¿no? En lo que es control de calidad, tienes que ver el plan de calidad de la obra, ¿no? Tienes que mandar a hacer los ensayos, tanto destructivos como no destructivos, tener la tabla de resumen de los ensayos. Es decir, por ejemplo, en una obra de pavimentación, he pavimentado una calle y ya lo mandé a hacer sus ensayos de probeta, ¿no?, o sus ensayos de resistencia a la compresión. Entonces, yo tengo que tener una tabla en la cual especifique tal calle, tal cuadra, tiene tanta resistencia a los 7 días, ¿no? Entonces, cosa que cuando haya una supervisión, algo, entonces nosotros ya nos guiamos con eso, ¿no? Y decimos que sí, nosotros estamos cumpliendo con la calidad, con los estándares de calidad que nos exige la norma en nuestro proyecto. Asimismo, debemos tener las actas de ensayo y los certificados de calidad de los materiales que nos están llegando ahora, ¿no? Lo mencionaba antes, con el ejemplo de la piedra chancada, ¿no? Nosotros tenemos que tener un certificado de calidad que emita, en este caso, el laboratorio de suelos, ¿no?, que nos especifique que realmente cumple con la calidad ese material, ¿no? En lo que respecta a la administración, tenemos que tener los documentos de licitación, los contratos de obra, las compras con los proveedores, los EPPs, los pagos, los comparativos de los presupuestos o las proformas, los contratos de compra, los contratos también de suministro, de internación en almacén y todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa de la obra. Con lo que respecta a informes, tenemos que tener los informes iniciales, los informes periódicos, los específicos y los finales. Con los informes iniciales, ¿a qué nos referimos? Nos referimos con el acta de inicio de obra, por ejemplo. Con los informes periódicos podemos referirnos a los informes mensuales, a las valorizaciones que nosotros vamos presentando. Los informes específicos, por ejemplo, digamos, ha habido una variación en algo, ha habido deductivos, ha habido ampliaciones, o tal vez deductivos que realmente han sido de una importancia muy elevada. Entonces hay que hacer un informe específico, ¿no? Tal vez se puede replantear el expediente o tal vez requiere una ampliación presupuestal, entonces hay que hacer un informe específico. En los informes finales prácticamente eso ya tiene que ver con la ejecución de obra, ¿no? Perdón, con la finalización de obra. Hay que sellar el cuaderno de obra, hay que entregarlo, hay que hacer el acta de recepción de obra, el acta de internamiento de materiales restantes y todo ello. En lo que respecta a las mediciones, tenemos que tener una documentación topográfica. Antes de iniciar el proyecto hay que hacer un informe de compatibilidad. Entonces, para hacer un informe de compatibilidad prácticamente hay que volver a hacer el levantamiento topográfico para ver si coinciden o no coinciden las curvas de nivel, las longitudes y todo ello, ¿no? Las mediciones mensuales, con esto nos referimos a las valorizaciones, ¿no? Prácticamente hay que ver, tal vez en tu expediente solamente han considerado 100 metros lineales de pavimentación, pero tú tienes 120, entonces ahí tendríamos un caso netamente adicional, ¿no? O tal vez contrario a eso, tú tenías que pavimentar 100 metros y solamente has pavimentado 80 metros, entonces ahí tenemos ya un caso de deductivo, ¿no?, que puede ser vinculante o no vinculante también, ¿no? Las certificaciones mensuales y el control planning de obra mensual. Prácticamente el control planning es cómo va yendo tu obra y cuánto vas gastando y todo ello, ¿no? Documentos anulados. Digamos, en el proceso constructivo de la ejecución de la obra, ya tus proyectos, digamos, haya salido una reformulación de expediente técnico. Entonces, si tú reformulas el expediente técnico, prácticamente vas a tener un nuevo presupuesto, vas a tener planos nuevos,
depende al deductivo o a los adicionales si hayan sido vinculantes o no vinculantes, ¿no? Entonces vas a tener planos anulados, planos aprobados, vas a tener tu plan de calidad y todo tu procedimiento constructivo, ¿no? En lo que respecta a tus especificaciones técnicas. Con lo que respecta a una supervisión, ¿no? Supervisar una obra es examinar a través de una persona capacitada, denominada supervisor. ¿Para qué? Para que conduzca, dictamine si la obra está siendo ejecutada correctamente o no, ¿no? De acuerdo al diseño preestablecido en el expediente técnico, debiendo recomendar al ejecutor algunas medidas correctivas, preventivas, ¿no? Que se requieran en su tiempo oportuno. Cuando hablamos de funciones y procedimientos de la supervisión que se realizan antes del arranque de los trabajos de campo, el supervisor tiene que hacer una revisión conceptual y estructural del diseño, es decir, tiene que analizar todos los diseños que están propuestos en el expediente técnico. Tiene que revisar las especificaciones técnicas, los métodos contractuales con los cuales se está elaborando el expediente técnico. Tiene que hacer una revisión e informe del presupuesto base y la autorización, ¿no? De si algún concepto esté fuera del catálogo, tal vez el ejecutor ha hecho su análisis de compatibilidad de expediente técnico y prácticamente el presupuesto base no alcanza. Entonces el supervisor tiene que revisar el presupuesto y autorizar, ¿no? Si por A o B se requiere una ampliación presupuestal. Tiene que revisar e informar, ¿no? Detalladamente el cronograma de obra. ¿Para qué? Para prácticamente estar pie a pie con la exigencia al contratista para que no pueda caer en pérdidas de tiempo, en todo ello. Tiene que ver, ¿no? Tiene que informar del estado que guarda los trámites oficiales, tiene que estar pie a pie con los permisos especiales, con la licencia de construcción y todo ello. Tiene que verificar la entrega del proyecto. ¿Cómo? O sea, que esté completo, que todos los componentes se hayan ejecutado al 100%. Tiene que controlar los planos, tiene que hacer el informe de contrato de obra y la integración y control del archivo. ¿Cuáles son las funciones y los procedimientos de la supervisión en el proceso constructivo? ¿No? Tiene que aperturar la bitácora, control de la misma. En este caso estamos hablando del cuaderno de obra, ¿no? Verificar que se lleven en obra los elementos de obra, que se ejecute el 100% de todas las obras, ¿no? Entrega al contratista del terreno donde se ejecutará la obra. Tiene que controlar los recursos humanos, equipos, materiales, ¿no? Y tiene que controlar también los cronogramas, informes de obra, los informes semanales, si son mensuales, ¿no? Prácticamente porque esos son informes que generan, ¿no? Las estimaciones, tanto como las estimaciones económicas o las estimaciones físicas, y así como también la verificación de calidad. Cuando se habla de funciones y procedimientos de la supervisión al término o a la entrega de obra, el supervisor tiene que verificar si el personal del contratante, si se tiene que verificar si con todo el personal que tiene el contratista, la obra ha quedado terminada, ¿no? Se tiene que constatar eso, tiene que ejecutarse todo lo que se dice en el expediente técnico. Atender las reclamaciones o inconformidades de los contratistas. Digamos, ha habido, no sé, deductivos, ampliaciones presupuestales o ampliaciones de paso, entonces él tiene que atender eso, ¿no? Y mediante él hacer llegar a la entidad para que se pueda evaluar todo ello y darle la solución respectiva, ¿no? Puede fijar multas y deductivas en caso de que existan. Por ejemplo, si yo como contratista me he pasado unos 5, 6, 7 días en la ejecución, ¿no? Prácticamente, y no he pedido mi ampliación de plazo, prácticamente estoy incurriendo en una falta administrativa, entonces eso prácticamente tiene que ser multada, ¿no? O tal vez la entidad está incumpliendo con los plazos, entonces yo solicito al supervisor que primeramente cumpla con los plazos, y si no, prácticamente puedo demandarla a la municipalidad o a la entidad, ¿no? Fijar fechas reales de recepción. En este caso, cuando la obra ya ha terminado, hay que programar una fecha de inspección y de recepción de la obra, ¿no? También hay que dejar el manual de mantenimiento y operación y prácticamente finiquitar la supervisión. Conclusiones. Los controles de calidad en la ejecución de obra son muy importantes, pues de esto depende la correcta ejecución y el correcto funcionamiento luego de la entrega de obra.
Como conclusión número 2 tenemos que se deben hacer pruebas y ensayos a los materiales que no tienen certificación por parte de la empresa proveedora, pues esto nos garantiza, o prácticamente simplemente lo podemos rechazar, ¿no? Pero en caso de que no haya, o en caso de que se necesite, pronto se puede hacer nosotros la prueba, ¿no? ¿Para qué? Para asegurar la correcta ejecución del proyecto. El supervisor de obras es el personal indispensable en la ejecución de obras, no solamente porque de ese depende la correcta ejecución, sino también por la función de mediador y juez, pues éste atiende a los reclamos del contratista y la hace llegar a la entidad, o también sanciona y fija multas por incumplimiento del contratista, ¿no? Ya lo había mencionado antes, ¿no? Si la municipalidad no me atiende a mí como contratista en el plazo que dice la norma, prácticamente yo puedo demandar a la municipalidad, ¿no? O si yo como contratista no estoy cumpliendo también con los plazos o con los estándares de calidad que me está exigiendo la norma, el supervisor puede enviar un documento a la municipalidad o a la Contraloría. ¿Para qué? Para que pueda venir, inspeccionar la obra y obviamente, ¿no?, generar sanciones. Con eso estaríamos finalizando todo lo que es control de calidad en obra. Muchísimas gracias, espero haya sido de su agrado. Gracias, buen día.